reporte para el año 2025 se hace en los últimos meses del año 2024. Esta es la edición número 20. O sea que este es el año 20 de la presentación de estos informes. 2 décadas. Pues, si ustedes ven el informe de hace 20 años, que sería del año eh, 2005 o del 2006, ¿no? Si ustedes analizan ese informe, la primera vez van a ver que los riesgos han cambiado sustancialmente, porque el mundo está cambiando cada vez más rápido, ¿no? Entonces, los hitos de cambio eh, frente a los cuales nosotros estábamos acostumbrados, hoy en día ya no se trata de un cambio cada 5 años o 10 años o 20 años, ¿no? Sino ya son cambios cada 2 años y a veces cada año, ¿no? Entonces, por la evolución de la ciencia, por la evolución de la tecnología, por la mayor interacción que tenemos entre las diferentes sociedades. Entonces, obviamente todo eso, al estar más cerca entre nosotros, eh, estamos sujetos a modificaciones en la forma de interactuar en el mundo, ¿no? Muy bien. Entonces, les decía que esta es la edición número 20. Hay una encuesta que se llama Encuesta de Percepción de Riesgos Globales, GRPS por sus siglas en inglés, y recoge percepciones de más de 900 expertos, ¿no? De la academia, de entidades multilaterales, de empresas del sector privado, del sector gobierno, de las sociedades, líderes de la sociedad civil, entre otros, ¿no? Muy bien. Entonces, esto se refiere a los riesgos globales, o sea, a los riesgos más macro de todos los riesgos macro. La definición de riesgo global en el mismo informe que lo he tomado textual es la posibilidad de que haya un acontecimiento o una condición que de producirse afectaría negativamente a una proporción significativa del PIB mundial, la población o los recursos naturales. Muy bien. Entonces, eh, fíjate que en esa última frase, ¿no? PIB mundial, población, recursos naturales, estamos hablando cuando hablamos de PIB, básicamente la connotación es económica, riesgos económicos, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos de la población, que esto puede tener un impacto en la población, entonces estamos pensando en los riesgos sociales, los riesgos políticos. Y cuando nosotros pensamos en los recursos naturales, estamos hablando especialmente del medio ambiente o de los riesgos ambientales. Muy bien. Entonces, esta encuesta tiene 4 grandes componentes, 4 grandes partes. Primero, referido a un impacto probable, ¿no? Y establece 3 escenarios. El escenario a un año, es decir, en los próximos 12 meses, eh, cuál es la percepción de los riesgos más importantes, de los riesgos más significativos en los próximos 12 meses. Entonces hay un ranking para los próximos 12 meses. Hay un ranking también para los próximos 2 años. Y hay un ranking para un horizonte temporal de 10 años, ¿no? Entonces, la pregunta que se le hace a los expertos es, mira, en los próximos 10 años, ¿de qué deberíamos preocuparnos más? ¿No? Algo así. Entonces, en el fondo son 3 rankings, ¿no? Porque son, digamos, riesgos que tienen una mayor presencia o una mayor profundidad o son más probables en, digamos, el año siguiente, en los 2 años siguientes o en los 10 años siguientes. Bueno, por otro lado, también la segunda parte es las consecuencias, ¿no? Entonces, ustedes saben que los riesgos están relacionados, ¿no? Sí, está muy relacionado. O sea, en la banca, por ejemplo, si los clientes entran en mora, eso es un riesgo de crédito, pero ese riesgo de crédito en una magnitud severa puede afectar el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez en una magnitud severa puede afectar el riesgo de reputación, ¿no? Entonces,
Y así sucesivamente, o sea, y el riesgo de reputación afecta a los riesgos comerciales y así sucesivamente. Todo eso está muy relacionado y por ahí está el riesgo regulatorio. Entonces, los riesgos no son independientes, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gusta de este informe es la metodología para establecer la correlación entre riesgos, ¿no? Y eso podemos llevarlo también a nuestras organizaciones cuando nosotros hacemos un mapa de nuestros propios riesgos, cómo se relacionan, asignando puntuaciones, y eso implica impactos cruzados, y entonces se puede hacer también un mapa muy interesante acerca de estas relaciones o interacciones que hay de una vía o a veces de doble vía entre los diferentes riesgos. Bueno, el tercer componente es la gobernanza de riesgos, que habitualmente en las organizaciones lo conocemos como la mitigación de los riesgos. Los que estamos en el mundo de los negocios sabemos que los riesgos existen, ¿no? Y nuestro trabajo inherente es gestionarlos, ¿no? Y la forma más habitual, que no es la única, la forma más habitual es mitigar esos riesgos, ¿no? También se puede asumir los riesgos, también se puede evitar los riesgos, pero incluso se pueden incrementar los riesgos porque si las oportunidades son, digamos, muy atractivas para el tomador de decisiones, podría eventualmente aumentar los riesgos. Entonces uno tiene muchas opciones, pero la opción más clásica, más común, más habitual es la mitigación de los riesgos. Muy bien. Y bueno, este informe le llama gobernanza de los riesgos, ¿no? Y nosotros en nuestras organizaciones le solemos llamar gestión de riesgos, ¿no? Y para que suene más bonito, le decimos gestión integral de riesgos, ¿no? Está bonito. Excelente. Muy bien. Entonces, luego, la cuarta parte, que también me gusta muchísimo, es el Outlook, ¿no? El Outlook es la evolución esperada, es decir, yo tengo claro que tengo un riesgo, pero además de la valoración del riesgo, o sea, además de saber si ese riesgo es rojo, naranja, amarillo, verde, ¿no? El color del riesgo, el nivel de riesgo, la gravedad de riesgo, además, la calificación de riesgo, además de conocer esa, eh, digamos, ese nivel de riesgo, hay otro elemento que es el output. ¿Hacia dónde va? ¿Vamos de más a menos o vamos de menos a más? ¿Vamos hacia un escenario que nos debe preocupar más o al contrario, hacia un escenario que nos debe dar más tranquilidad? En las calificaciones de riesgo se usa. Entonces, en mi primer trabajo, en la calificadora de riesgo donde yo estuve, comenzamos a hacer calificación en el año 1997. Y en ese entonces no teníamos el Outlook de las calificaciones. Nosotros hacíamos una calificación respecto de la capacidad de pago de emisores de deuda, pero no dábamos Outlook. O sea, dábamos nivel de riesgo, que se medía en letras, ¿no? A, W, doble A, triple A, triple B, más, menos, signos un poquito para arriba, un poquito para abajo. Entonces, pero en esa época no habían los famosos Outlook. En determinado momento decidimos que era una buena idea implementar los Outlook. No fue fácil porque es cambiar la metodología y los cambios siempre nos cuesta, es normal, ¿no? Y además que creo que íbamos a hacer si la memoria no me falla, éramos una de las primeras calificadoras que iba a implementar eso en el país donde yo trabajaba. Entonces, eso le daba una connotación un poco más retadora. Pero al final lo hicimos, ¿no? Y después nos acostumbramos. Y después lo raro nos parecía ver, digamos, una calificación que no tenga Outlook, ¿no? Eso es muy interesante porque si bien es cierto, hoy en día es habitual en las calificaciones de riesgo que exista un Outlook, es decir, una perspectiva positiva o negativa, ¿no? Hacia dónde va la calificación, si lo más probable es que suba o lo más probable es que baje o lo más probable es que se mantenga. No siempre se hace, por lo menos yo lo he visto, que no siempre se hace en las entidades financieras, ¿no? Las entidades financieras pueden valorar los riesgos operacionales, los riesgos de crédito, los riesgos de liquidez, en fin,
Pero sería muy interesante si además de la valoración que es el color, verde, amarillo, naranja, rojo, le diéramos un outlook. Metodológicamente le agregaría valor. ¿Eh? Entonces, yo puedo tener mi mora en 3% y de repente eso es un color naranja, ¿no? Pero aparte de esa medición que está en determinado, digamos, dentro de ciertos umbrales, dentro de ciertos rangos, que le da un color naranja a la mora, hay otro elemento que es hacia dónde va, qué deberíamos esperar de la mora, que suba, que baje, porque no es lo mismo. No es lo mismo un color naranja con una perspectiva positiva que un color naranja con una perspectiva negativa. Entonces, esa es otra cosa que me gusta de este informe, y yo les suelto la idea porque si trabajan en gestión de riesgos pueden incorporar esto gradualmente. ¿M? Yo comenzaría con riesgo de crédito y gradualmente, uno por uno, pueden ir inyectando o incorporando la metodología de la perspectiva a las calificaciones y los niveles de riesgos que resultan a partir de los indicadores. Muy bien. El Outlook es una información importante para el tomador de decisiones, ya sea los miembros del comité de riesgo, ya sea los dueños de los procesos, ya sea la gerencia general o quien tenga que tomar, o la junta directiva, quien tenga que tomar decisiones en la medida que tenga una información adicional del nivel de riesgo que podría ser el Outlook, puede afinar mejor sus acciones y sus decisiones. Así que se los dejo ahí para que puedan considerarlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora con los principales resultados. Vamos a las conclusiones. Vamos a comenzar por el final, las conclusiones. Bueno, primero, optimismo a la baja, ¿no? Como les decía, aquí se establecen tres escenarios, principales riesgos a 1 año, a 2 años y a 10 años. Entonces, y los niveles de riesgo tienen colores o tienen también eh, calificaciones en adjetivos. ¿Ok? El peor escenario es un escenario tormentoso. ¿Ok? Ese es el rojo, digamos, rojo casi, casi morado, ¿no? Por debajo del escenario tormentoso está el escenario turbulento. ¿No? Por debajo de eso está el escenario inestable. ¿Ok? Y por debajo de eso todavía hay otro escenario más, que es ese escenario de calma, se le llama. Bueno, entonces, eh, para los próximos 2 años, el 52% prevé un panorama mundial inestable. ¿No? Estamos hablando de los riesgos en general. El 31% espera turbulencia, o sea, más que inestable. Y el 5% espera un panorama tormentoso, terrorífico. Entonces, estamos hablando que si nosotros sumamos, ¿no? 52 más 31, 83, más 5 son 88, ¿no? El 88% espera un escenario de inestable para arriba, ¿ok? Y solo un 12% está esperando un escenario, digamos, de calma. Bueno, entonces, esto respecto al informe del año pasado ha aumentado 4% para los próximos 2 años. Bueno. Para los próximos 10 años es lógico que haya menos variabilidades entre esas, digamos, perspectivas, ¿no? O esas percepciones. Y entonces el 62% eh, está, considera que vienen tiempos tormentosos o turbulentos, que son las dos peores categorías. Entonces, ojo con eso, ¿ah? El 62% ve tormentoso o turbulento. El 62% cree que los riesgos van a ser rojos o morados. ¿Ok? Y esto repite el mismo porcentaje respecto del año 2024. ¿Ok? O sea, lo que quiere decir es que el optimismo está a la baja. ¿Ok? Se cree que los escenarios eh, van a ser peores, en pocas palabras. O sea, los riesgos van a empezar a crecer. Bueno, ese es lo primero, ¿no? Aquí tú puedes ver los escenarios. Tienes el escenario morado, tienes el escenario
eh, rojo, tienes el escenario naranja y tienes el escenario pues amarillo, ¿no? Que es medio naranja. Entonces ese es el escenario, bueno, el estable y el de calma, ¿no? El de calma es 1% y el estable es 11% para los próximos 2 años. Pero cuando tú observas esto para los próximos 10 años, el nivel de riesgos que está, digamos, los, en las calificaciones tormentosa, que es la morada, las calificaciones turbulentas, eh, que es el color rojo, se incrementan, ¿no? Entonces, el panorama es más desalentador que alentador. Ese es, digamos, el resultado. Por favor, no manden al mensajero. Bueno, entonces, segundo punto como resultado destacable de este informe, ¿no? Profundización de las tensiones geopolíticas y geoeconómicas, ¿no? Afortunadamente, hemos hecho ya dos, casi tres charlas de temas relacionados a la geopolítica. Creo que lo hemos tratado y lo seguiremos tratando, porque hoy en día es uno de los principales riesgos, si no el principal. A nivel de riesgos globales, ¿no? Entonces, el 23% considera que los conflictos armados son el principal riesgo actual. De hecho, el riesgo número uno es conflicto armado. Y ustedes me dirán, pero Ernesto, pero mira, si acaba de salir en la noticia que Donald Trump ha intercedido en la guerra entre Rusia y Ucrania y parece que se vienen tiempos de paz, yo digo, bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, la historia nos ha enseñado, la historia nos ha enseñado que lamentablemente los pactos y los acuerdos no son tan efectivos en tiempos de tensión, ¿no? Recuerda que Hitler, antes de invadir Polonia, se comprometió con, eh, con Reino Unido y con Francia a no invadir Polonia. Y firmó, y hubo un acta, se comprometió a no invadir Polonia. Eh, el mismo Hitler se comprometió con Stalin a no agredirlo, a no invadir a la Unión Soviética y terminó invadiendo, rompió ese pacto. Entonces, los pactos se pueden dar y está muy bien, pero son muy frágiles en tiempos de tensión y más de tensión geopolítica. ¿Ok? Porque basta que haya una pequeña chispita que encienda esas tensiones para que eso pueda escalar rápidamente. Entonces, en buena hora si se llega a un acuerdo de paz, pero yo no me quedaría tan confiado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres un banquero y tienes un cliente que está en deterioro, no te paga, deterioro, no te paga, deterioro. Y de pronto te presenta los numeritos y se arregla de la noche a la mañana. Salió una gran venta y bueno, se arregló. Y sus estados financieros se arregló. Y después viene y te dice, mira, ya me arreglé, así que pues, ¿qué tal si me das otro crédito? Entonces, tú lo que vas a decir es, déjame verte un poco más. Ya te arreglaste. Bueno, tus números, tu estado financiero dicen que ya te arreglaste. Quiero verte un poquito más. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, esto es algo así. Es una buena noticia que el cliente se haya arreglado, pero tú lo que vas a pensar es, quiero seguirte viendo, ¿no? Eh, entonces, lo mismo es con este tipo de acuerdos. O sea, ¿por qué? Porque además el conflicto Rusia-Ucrania, en mi opinión, y eso lo hablamos en un Bancaforo anterior,
no era el que más me preocupaba. El conflicto que a mí me preocupa mucho es, el que más me preocupa es el conflicto China-Taiwán. China-Taiwán desata automáticamente un conflicto multilateral, ¿no? O sea, en el conflicto China-Ucrania, perdón, Rusia-Ucrania, no se han metido los demás países. Bueno, han apoyado, han enviado dinero, han enviado armas, han enviado, ¿no?, una que otra cosa, pero no han participado, ¿no? Pero entre China y Taiwán, claramente va, digamos, van a participar otros países. Japón dijo que se mete. Estados Unidos dijo que con Taiwán no se metan porque si se meten con Taiwán, ellos son los padrinos de Taiwán, así que no, digamos, siempre los va a proteger. Y Corea del Norte está así, Corea del Norte está, quiero un conflicto, me muero de ganas de un conflicto. Entonces, para mí el conflicto China-Taiwán, si se desata, y en estos momentos se está dando movimientos militares, ¿no? Para mí ese es uno de los que más daño nos puede hacer a nivel de riesgo global. Y para mí puede desatar un conflicto de gran escala, ¿no? Y que ojalá no se dé. Todavía eso anda en niveles de tensión, ¿no?, elevados, pero no se ha materializado nada. Bueno, ¿qué más? La confrontación geoeconómica, que lo estamos viendo con los famosos aranceles, ¿no? Resulta que los aranceles ya dejaron de ser aranceles. Hoy en día los aranceles, como lo dijimos la semana pasada, son un arma. Bueno, entonces esa confrontación geoeconómica, esa guerra económica, que muchas veces se le ha llamado guerra comercial y que básicamente se da entre Estados Unidos y China y ahora se está dando entre Estados Unidos y el resto, subió en el ranking de riesgos. Estaba en el ranking 14 y subió al ranking 9 de el año pasado a este año. Bueno, ¿qué más? Aquí lo que preocupa es el papel de la tecnología, ¿no? Y estas tensiones geopolíticas, estos liderazgos que aparecen, estas amenazas, estas disputas de poder, ¿no? Están preocupando mucho porque hoy en día las guerras son mucho más tecnológicas, existen armas de biotecnología o armas biológicas, existen armas de inteligencia artificial, existen drones que son armamentos. Entonces, digamos, esto hace que los conflictos armados tengan un mayor nivel de complejidad, que no sean los clásicos conflictos armados de marina o de aviación o de ejércitos, como comúnmente los hemos visto, ¿no? Y un ejemplo de ello es el conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, el otro tema, el ciberespionaje. Imagínense, todos hemos sido testigos de la evolución de el ciberataque por parte de los ciberdelincuentes. Lo hemos estado viendo, le venimos haciendo seguimiento. Sabemos que uno de los riesgos que más rápido ha madurado, desafortunadamente, y es uno de los riesgos que mayor amenaza presenta. Entonces, eh, el ciberespionaje es más o menos lo mismo, pero aplicado al espionaje. A nivel de todo tipo, a nivel de empresas, incluso, a nivel eh, eh, de gobiernos, ¿no?, países. Y eso forma parte de las tensiones geopolíticas y las tensiones geoeconómicas, ¿no? O sea, no solamente es China contra Estados Unidos, o sea, también es eh, digamos, Instagram contra TikTok, ¿no? También es, eh, digamos, Alibaba contra Amazon, ¿no? También es OpenAI contra DeepSeek,
¿no? Entonces, la tecnología, digamos, se convierte en una arista adicional en estas tensiones. Muy bien, ciberespionaje y guerra tienen el quinto lugar, ¿no? En las, digamos, perspectivas a 2 años. Estos son los principales riesgos. Estos son los principales riesgos. eh, Cada uno tiene su color por el tipo de riesgo. Aquí arriba podemos ver, ¿no? Vamos a mostrarlos por acá. Miren, los riesgos económicos tienen el color azul, los verdes, medio ambiente, los naranjas, geopolíticos, los riesgos sociales son los rojos y los morados son los riesgos tecnológicos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros estamos viendo por aquí? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es, primero, el riesgo número uno, atención, el número uno es conflictos armados del Estado, ¿ok? Conflictos armados del Estado. Bueno, eh, 23%, ¿ok? Es el riesgo número uno. Esto es a 12 meses. Riesgo número dos, fenómenos meteorológicos extremos. Riesgo número 3, confrontación geoeconómica. Riesgo número 4, desinformación y malinformación. Riesgo número 5, polarización social. Riesgo siguiente, recesión económica. Riesgo siguiente, cambio crítico en los sistemas terrestres. Riesgo siguiente, falta de oportunidades económicas o desempleo. Erosión de los derechos humanos, desigualdad, migración, escasez de recursos naturales, resultados adversos de la tecnología e inteligencia artificial, espionaje y guerra, delincuencia y actividad económica lícita, ¿no? Termina con pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas con un 2%. Todos los demás tienen menos de 1%, ¿no? Estos son los principales riesgos. Pero aquí o sea, los dos que claramente resaltan son, primero, conflictos armados, 23%. 23%. Eh, Fíjate que el conflicto, eh, digamos, milenario eh, entre Palestina e Israel, ese conflicto milenario, siempre será un tema latente, porque hay varios, digamos, no solamente es entre esos dos países, sino que cada país tiene sus amigos, sus aliados. Tenemos, como les decía, el principal para mí es Taiwán-China. Cada uno de ellos tiene sus protectores, sus amigos y sus aliados, ¿no? Rusia-Ucrania es otro que, bueno, parece que todo parecería indicar que el conflicto se está apagando, pero ¿cuántos años tiene? Esto tiene decenas de años del conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, eso, pues pensemos que puede todavía tener ahí riesgos latentes, ¿no? Por otro lado, tenemos los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Y hemos visto lo que está pasando en el mundo, ¿no? Eh, em, Están pasando cosas que anteriormente no pasaban, ¿no? Eh, eh, Llueve donde no llovía, donde normalmente llueve ya no llueve. Estamos en calentamiento del planeta, estamos ante volcanes que se consideraban que no estaban activos y de pronto vuelven a estar en actividad de la nada. Huracanes que pasan del nivel 5 al nivel uno y de pronto reviven y pasan nivel 2 3 4 y vuelven al 5 y así sucesivamente. Entonces estamos ante fenómenos de la naturaleza que cada vez nos extrañan un poco más porque todo eso cambia los ecosistemas, ¿no? Y los cambios en los ecosistemas, digamos,
aumentan las posibilidades de que, digamos, de las alteraciones naturales y que se puedan dar fenómenos como lo que tuvimos en la pandemia pasada, ¿no? Bueno, y luego la confrontación geoeconómica, ¿no? O sea, esos son como los tres más importantes. Y el cuarto que yo destacaría es la desinformación y mala información, que lo estamos viendo, sobre todo los panameños lo estamos sufriendo con todo lo que se dice en el canal de Panamá. O sea, y claramente eso está pasando, ¿no? Y esto es historia, señores. O sea, esto ha ocurrido en la historia, y si no, repasemos lo que pasó con los nazis, ¿no? La técnica de desinformar y de malinformar, liderada por Goebbels. eh, sea, eso está en la historia. Eso, digamos, no es algo nuevo. Lo que pasa es que hoy día, o sea, antes eran los periódicos que se imprimían en las imprentas, ¿no? Y que después se tiraban por aviones, ¿no? La papelería, pero hoy en día ya no. Hoy en día es la tecnología, hoy en día es las redes sociales, los fake news, eh, y los deepfakes y todas esas cosas que son falsas, que son, digamos, este, creaciones de falsos testimonios y todas esas cosas, ¿no? O sea, lo que pasa es que hoy en día creemos muy fácil en todo lo que encontramos en el teléfono, ¿no? Y todo lo que, digamos, nos permite conectar con la tecnología, y en la tecnología vemos una referencia de un buen restaurante o un mal restaurante y lo creemos. Bueno, entonces, ese es precisamente este punto 3, que es uno de los resultados que yo destaco, y que está también en el informe, la desinformación y malinformación, ¿no? Que resulta que a 2 años es el principal riesgo, ¿no? A 2 años es el principal riesgo. Vamos a verlo por acá, ¿ok? Por segundo año consecutivo, a 2 años es el principal riesgo. Entonces, aquí tenemos los riesgos, los principales, a 2 años y a 10 años. Entonces, a 2 años nosotros tenemos el riesgo de desinformación y malinformación como número uno. Y el año pasado también fue el número uno, ¿no? A 1 año, el principal riesgo es un conflicto armado, una guerra, a 1 año. Y a 2 años, el principal riesgo es desinformación y malinformación. A 2 años, el conflicto armado pasa al tercer lugar, ¿ok? Pero a 10 años, miren esto, el riesgo de desinformación y malinformación permanece todavía en el ranking de los 10 principales riesgos, permanece en el lugar número 5. Y otra cosa destacable es que fenómenos meteorológicos, que es el número 2 a 1 año, es el número 2 a 2 años. Y es el número 1 a 10 años. Bien, otra cosa interesante es la polarización social. O sea, y esto lo vamos a ver más adelante. Vivimos en un mundo en donde estamos empezando a tener quiebres sociales, ¿no? En ideologías, en, eh, digamos, grupos de la sociedad que se enfrentan, y no es como antes, derecha a izquierda. Hoy en día eso tiene una serie de elementos adicionales que le dan muchísima más complejidad, ¿no? Y que lo vamos a ver en alguno de los otros riesgos siguientes, ¿no? Bien, entonces, es precisamente. Hay una creciente sensación de fragmentación de la sociedad. El informe le llama fracturas sociales. ¿Qué pasa con las fracturas sociales? Bueno, yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo que en la mayor parte de países los gobiernos, los gobernantes y los gobiernos le han fallado a la sociedad, ¿no? Y han terminado siendo gobiernos que han decepcionado. Entonces, eso alimenta los famosos resentimientos sociales y la poca credibilidad en la institucionalidad de los países, que son muchos países, ¿no?
Hay algunos países que son excepciones, pero son unos pocos. Entonces, esto, digamos, ha aumentado las desigualdades, no solamente en el plano económico, ¿no? Por el tema de la distribución de los ingresos, sino que al afectar la confianza en el Estado, digamos, empieza a generar otros movimientos internos dentro de los países, ¿no? Y hace de que se quiebren también, se pueda quebrar un sistema de valores compartidos dentro de la misma sociedad, ¿no? Y entonces aparecen los MAGA, los woke, ya no solamente los de derecha, los de izquierda, sino existen, digamos, diversos grupos, ¿no? Los inclusivos, los no inclusivos, existen partidos políticos incluso, ¿no? Que su ideología se basa exclusivamente en la inclusión, otros que, digamos, son enemigos de la inclusión, esa es su ideología política, entonces hay una fragmentación eh, y esto está pasando casi en todos los países y a mí me parece que esto va a ir creciendo, ¿no? En algunos países es más notorio. Bueno, entonces, eh, ¿y qué es lo que pasa con ese quiebre, con esas fracturas sociales, ¿no? Que desencadenan otros riesgos? Este mapa que ustedes están viendo es un mapa muy interesante, ¿no? Entonces, este mapa lo que te dice es, mira, ahí ustedes van a estar viendo unas bolitas. Mientras más grande la bolita, más importante es, ¿no? En su interacción con otros riesgos. ¿Y cuál es el más importante? ¿Cuál es el riesgo que más se relaciona con los demás? La desigualdad. O sea, el riesgo de desigualdad es el que más se relaciona con el resto, directa o indirectamente, porque genera una polarización social, porque hace de que pues, se pierdan las esperanzas en los sistemas políticos, en los sistemas sociales, se afectan algunos derechos humanos, en fin, y todo eso termina teniendo connotaciones políticas, a veces religiosas, sociales, seguramente económicas, ¿no? Y las implicancias económicas aumentan y terminan alimentando también la desigualdad. Y entonces todo esto, digamos que es el riesgo que más influencia tiene en el resto de riesgos, ¿no? Bien, también se relaciona con la desinformación y la malinformación, es decir, es eh, como la causa raíz de la evolución del resto de riesgos, ¿no? Es el más influyente, en todo caso, ¿no? Bien, dentro de los rankings, dentro del ranking de los 10 primeros en la clasificación bienal, o sea, de 2 años, también está la polarización social, ¿no? Está la migración y la erosión de los derechos humanos y las libertades cívicas. Y entonces eso le da, pues obviamente, una mayor inestabilidad social, ¿no? A los países. Bueno, un dato interesante es que los riesgos económicos que hace algunos años, digamos, después de la pandemia, sobre todo o durante el año de la pandemia, se consideraba que los riesgos económicos eran de los más importantes en términos de recesión, en términos de inflación. Hoy en día han disminuido en el grado de preocupación, ¿no? Yo pienso que va a haber un rebrote, un pequeño rebrote de inflación por todos estos temas de los aranceles que finalmente terminan encareciendo el costo de vida y terminan afectando algunas expectativas y estructuras de costos. Pero probablemente va a estar en niveles menores de lo que estuvo en el año 2021, 2022. Muy bien. Cuatro, riesgos medioambientales. Es muy interesante, pero del horizonte temporal de 2 a 10 años, ¿no? El que más, digamos, evolución tiene en su severidad o en su, digamos, en la expectativa de la gravedad del riesgo son los riesgos medioambientales, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, este gráfico es bien interesante porque este gráfico lo que te dice es, mira, aquí tú tienes a 10 años.
Esta, estas coordenadas son a 10 años. Y estas coordenadas, las que están en el otro lado, son a 2 años. Entonces, y aquí se ve el nivel de severidad. Severidad, nivel de severidad. Entonces, este cuadrante, ¿no? Este cuadrante es el que más debería preocuparnos en el mediano plazo y en el largo plazo. Los que repiten en ambos, digamos, enfoques, ¿no? De mediano y de largo plazo. Y aquí hay uno que repite en los dos casos, pero además tiene la severidad más alta en los dos casos. Bueno, por lo menos en uno, en el otro casi, que es este. Eventos extremos climáticos, o sea, desastres naturales. Eso incluye terremotos, eso incluye diluvios, eso incluye huracanes, ¿no? Así que si trabajan en entidades financieras, reforcemos nuestro plan de continuidad de negocios para desastres naturales. Bien, eh, un dato interesante del estudio es que los más jóvenes se muestran más preocupados que los de mayor edad, ¿no? Es interesante. Por ejemplo, cuando uno ve contaminación, los de 30 años lo consideran el tercer riesgo más importante para el 2035, o sea, a 10 años. Y eso es mucho mayor que el resto de grupos, ¿no? ¿Qué más? Porque este análisis también se hace por edades y se hace por sectores. El sector público, por ejemplo, considera la contaminación dentro de los 10 principales riesgos, pero el sector privado no. Entonces, aquí podemos ver, aquí están los riesgos por sectores para 10 años. La sociedad civil, las organizaciones internacionales, la academia, universidades, sector público, sector gobierno y sector privado. Entonces, el sector gobierno considera dónde está la contaminación. Aquí está, vamos a buscar dónde está la contaminación. Aquí está la contaminación, ¿no? La academia también considera la contaminación. La sociedad civil considera contaminación, pero el sector privado no considera contaminación. El sector privado es el que está acá. Ahí no veo dentro de los 10, ¿ok? Bien. Eh, luego, como quinto punto, tenemos que los riesgos tecnológicos todavía están bajo el radar, ¿no? La tecnología está avanzando a una velocidad tal vez mayor que la que nosotros esperábamos y las herramientas de inteligencia artificial también están avanzando rapidísimo, ¿no? Entonces, yo sí veo con mucha preocupación la evolución de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un mecanismo que permite simular la inteligencia humana. ¿Y qué cosa hacemos los humanos? O sea, la inteligencia humana, ¿qué cosa nos permite hacer? Básicamente, procesar, analizar y decidir. ¿Decidir para qué? Para resolver problemas. ¿Ok? Los más inteligentes son los que más problemas resuelven. ¿Ok? Entonces, claro, si estamos hablando de un genio como Einstein, él va a resolver pues, los problemas científicos más complejos. Entonces, la inteligencia, si tú lo quisieras resumir, ¿qué cosa es la inteligencia? Puede resolver problemas. Claro que hay varios tipos de inteligencia y todo lo demás, ¿no? Pero básicamente es eso, resolver problemas. Entonces, eh, la inteligencia artificial, por lo tanto, debería también buscar resolver problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienen que procesar información para poder resolver problemas. Y cuando uno procesa información, uno lo da como válido, ¿no? Es decir, si yo tengo un vaso, lo suelto y el vaso se cae, yo doy por válido de que hay gravedad y que por gravedad las cosas se caen, ¿no? Y entonces luego eso me va a permitir tomar en cuenta ese elemento o ese conocimiento para tomar una decisión. En el momento en que la inteligencia artificial dé como válido que pueden ser más inteligentes, que la inteligencia artificial es mejor y o mayor que la inteligencia humana, en ese momento nos va a dejar de hacer caso y va a adquirir una autonomía. Y ese es el riesgo.
Eso es lo que no debería pasar. Eso es lo que no deberíamos dejar que pase, ¿no? Porque son más inteligentes que nosotros. Si yo te digo, a ver, hazme un PowerPoint con los 10 elementos más importantes de las 10 conclusiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Te vas a demorar mediodía, un día, una semana, no sé, pero la inteligencia artificial lo hace en 2 minutos. Entonces, ¿quién es más inteligente? O sea, hay situaciones en que ellos pueden resolver los problemas más rápido o mejor que nosotros, en general, ¿no? Puede haber excepciones, pero en general. Entonces, cuando la inteligencia artificial considere dentro de sus elementos inobjetables, porque dentro de sus, digamos, de sus patrones base, el momento en que considere que la inteligencia artificial es mejor que la inteligencia humana, en ese momento nos dejarán de hacer caso. Y ahí, pues, empezaremos a protagonizar la serie Terminator. Y esto lo digo en broma, pero es en serio, señores. Es en serio, ¿no? Ahora, lo que no sé es cuándo llegará ese momento. Yo no sé si eso va a llegar dentro de un mes, o dentro de un año, o dentro de 10 años, o dentro de 100 años. No, eso no lo sé. Pero esa es la preocupación. Y yo le pondría, yo creo que han calificado bajo ese riesgo. Yo le pondría una calificación mayor o le daría una jerarquía mayor a la evolución de la inteligencia artificial. Por el momento, aprovechémosla. Bien, riesgos de biotecnología. Hoy en día se pueden crear armas biotecnológicas, ¿no? Con inteligencia artificial. Y un arma biotecnológica es más potente que una bomba atómica. Entonces, eso abre las posibilidades, y esto lo he copiado del informe, está en el informe, de que se desarrollen posibilidades de terrorismo biológico, ¿no? O sea, el terrorismo de antes, ¿cómo era? Era el terrorismo en donde explotaban una bomba, ponían una bomba en un auto, dejaban que el auto se vaya y que explote, y la gente, digamos, sufría por eso, porque pues habían accidentes fatales, atentados fatales, o porque también simplemente se generaba temor en la población y en la sociedad. Entonces, pero hoy en día existe también el terrorismo biológico, existe esa posibilidad a nivel de riesgo, ¿ok? Y existe la posibilidad de hacer alteraciones genéticas, incluso, ¿no? Entonces, eso también lo hemos visto en las películas y no es algo que hoy en día resulte tan descabellado, ¿ok? Bueno, sexto, es el último. Se dificulta el consenso en un mundo fragmentado. Es muy difícil encontrar el consenso. Y claro, si tenemos amenazas medioambientales, necesitamos un consenso, ¿no? Entonces las relaciones, desafortunadamente, todo parece indicar que se van a deteriorar las relaciones bilaterales, las relaciones multilaterales, incluso las relaciones dentro de un mismo país. Y eso hace que los retos medioambientales, sociales, eh, se tornen, digamos, mayores, ¿no? Bueno, eh, aquí hay un tema interesante. El 64% de los encuestados cree que nos vamos a enfrentar a una situación multipolar o fragmentada, en el que las potencias medias y grandes se disputan, establecen y hacen cumplir las reglas. Yo pienso que va a ser más bipolar. Yo no hubiese estado en ese 64% si me hubiesen hecho la encuesta. Hubiese estado en el esquema bipolar. Me parece que Occidente y China, perdón, Estados Unidos y China, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa? Estados Unidos está chocando con Canadá, que es parte del mundo occidental, está chocando con Europa, que es parte del mundo occidental, está chocando con la OTAN. O sea, este esquema no es tan descabellado, esta posibilidad no me parece tan descabellada. A mí me parece que lo más probable es que se haga bipolar, porque la historia nos dice eso, ¿no? O sea, la historia nos dice que pues, normalmente los países se terminan alineando con algún bloque protector.
Entonces el 64% es el orden multipolar, el 19% es el bipolar, yo hubiese estado ahí en ese 19%, ¿no? El 9%, o sea, de dos grandes bloques, Estados Unidos-China, ¿no? Porque lo que pasa es que aquí se habla, por ejemplo, de que en esos bloques podría estar India, pero India es parte de los BRICS, entonces yo diría que India lo más probable es que se termine alineando con China, ¿no? Y así India sería más poderoso que estando solo o con su propio grupo. Pero bueno, el 9% piensa de que va a haber un liderazgo mundial de una sola, digamos, de un solo líder, que podría ser Estados Unidos o podría ser China, ¿no? Bien, y el 8% cree que es específicamente Estados Unidos quien va a empezar a liderar el bloque mundial. Entonces, eh, hay una parte de los encuestados que cree que van a aparecer centros de poder alternativos como China o como India y los estados de Golfo. Para mí es China, básicamente, ¿no? Por el volumen de su economía, por su armamento, por su dominio logístico en el mundo, sobre todo en el tema de los puertos, y también por su tecnología, ¿no? Y por la estrategia que ha planificado en 4 décadas. Entonces, yo me inclinaría a pensar de que China es el bloque emergente. Esto es, en resumen, optimismo a la baja, mayores tensiones geopolíticas geoeconómicas, mayor fragmentación, riesgos medioambientales, riesgos tecnológicos y dificultades para entrar a un consenso multilateral o bilateral. Amigos y amigas, muchísimas gracias.